Pocas personas recuerdan el relato bíblico acerca de la muerte de José en Egipto. Probablemente, José fue uno de los únicos personajes bíblicos cuyo cuerpo fue momificado y guardado en un sarcófago egipcio. Sorprendentemente, el cuerpo de José permaneció siglos sin ser enterrado en el lugar que tanto deseaba, hasta que finalmente fue sacado de Egipto y llevado por cientos de kilómetros durante muchos años en el desierto. Pero, ¿por qué un hombre que llegó a ocupar el segundo puesto más alto de toda la nación egipcia necesitaría tener sus huesos transportados a una tierra distante? Es exactamente sobre esto lo que hablaremos en este video. José es uno de los personajes centrales del libro de Génesis y desempeña un papel clave en el desarrollo de la historia bíblica sobre los patriarcas. El texto bíblico registra que José era uno de los 12 hijos de Jacob, y desde joven fue objeto de gran celo por parte de sus hermanos. Esto se debió a los sueños que lo distinguían y a la preferencia especial que su padre le dedicaba. Por cuenta de ese ambiente familiar turbulento, José fue vendido por sus propios hermanos a una caravana de mercaderes ismaelitas, terminando en Egipto, donde su historia tomó giros sorprendentes. Durante su tiempo en Egipto, José enfrentó diversas pruebas. Primero sirvió en la casa de Potifar, pero fue injustamente acusado y encarcelado. Sin embargo, José siempre demostró fidelidad e integridad. La narrativa bíblica registra que, por orientación divina, José interpretó los sueños del faraón, revelando la proximidad de años de abundancia, seguidos por años de hambre. En conexión con esto, José fue inmediatamente elevado a la posición de segundo hombre más importante de Egipto y se convirtió en el administrador de todo el suministro alimenticio del reino. Cuando la hambruna asoló muchas regiones, incluyendo Canaán, la familia de Jacob migró a Egipto en busca de provisiones. En medio de un reencuentro dramático, José, quien antes había sido rechazado por sus hermanos, ahora se encontraba en posición de proveer sustento para todos ellos. El texto registra que toda la familia de Jacob se estableció en una región egipcia que ofrecía buenas condiciones para la cría de rebaños. A lo largo de los años, el padre de José, Jacob, envejeció y murió en Egipto, y José, con gran honor y respeto, cuidó de su sepultamiento en Canaán, obedeciendo el pedido expresado de su padre. Luego de la muerte de Jacob, el libro de Génesis dedica considerable atención a la relación de José con sus hermanos. Aunque ellos temían una represalia por parte de José, la verdad es que él se mostró misericordioso, reafirmando que la soberanía de Dios había conducido a todos hasta ese punto de preservación de la vida. Es en este contexto que la narrativa bíblica ofrece las últimas informaciones sobre José, ahora ya anciano, viviendo en Egipto junto a sus hermanos y a la familia ampliada. El texto registra que José vivió para ver los hijos de sus hijos, contemplando no solo a sus nietos, sino llegando incluso a los tataranietos. La parte final de su vida en la Biblia se cierra con una declaración profética impresionante acerca del futuro del pueblo de Israel y con sus instrucciones respecto a sus propios restos mortales. La Biblia describe la muerte de José al final de Génesis 50 de manera breve pero significativa. El texto señala que José vivió hasta los 110 años, una edad considerada ideal según la mentalidad egipcia de la época, ya que, conforme a estudios arqueológicos y fuentes egipcias, los 110 años simbolizaban un ciclo de vida pleno y bendecido. Antes de morir, José consolidó la paz con sus hermanos, tranquilizándolos respecto a los temores de posibles venganzas,
y reafirmando que el mal que ellos le hicieron fue transformado en bien por la mano soberana de Dios. Incluso ese versículo que dice: vosotros, en verdad, intentasteis hacerme daño, pero Dios lo volvió en bien, es uno de los grandes destaques del capítulo 50 de Génesis. Ilustra la convicción de José de que los propósitos divinos trascienden las acciones humanas, incluso cuando estas acciones están marcadas por injusticia y crueldad. Enseguida, José hizo una declaración profética diciendo: yo muero, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de este lugar a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esta declaración retoma la promesa hecha inicialmente a Abraham, registrada en Génesis 15, de que su descendencia peregrinaría en tierra extraña, pero que a su tiempo Dios los libertaría y los conduciría de vuelta a la tierra prometida. José expresó su firme compromiso con esa promesa al exigir que sus hermanos juraran llevar sus huesos cuando se cumpliera el plan divino de liberar a Israel de Egipto. El texto finaliza narrando que José fue embalsamado y colocado en un sarcófago en Egipto, práctica que no solo distinguía a personajes de elevada posición política y social, sino que también reflejaba las técnicas que los egipcios dominaban y aplicaban en sus muertos importantes, como el embalsamamiento, conocido por la arqueología actual. Esto muestra que la correlación entre las costumbres egipcias y la muerte de José es notable, por haber alcanzado una posición de prominencia en el reino, recibiendo honores coherentes con la cultura local, siendo momificado y colocado en un sarcófago egipcio. Según las evidencias arqueológicas y registros históricos, la momificación era considerada un arte sofisticado en Egipto, vinculado a las creencias de preservación del cuerpo para la vida después de la muerte. Las escrituras confirman que José, teniendo un estatus casi equivalente al de un miembro de la realeza por ser, en práctica, el administrador de Egipto, no dejaría de ser tratado con gran reverencia al final de su vida. Con eso, el cuerpo de José fue cuidadosamente preparado y almacenado, aguardando en última instancia el cumplimiento de lo que él mismo había profetizado, cuando declaró: Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra. Conforme fue dicho, el hecho de que José viviera 110 años también corrobora la visión egipcia de que ese número representaba el ideal de la existencia terrena. En documentos egipcios, una vida de 110 años estaba muchas veces asociada a la plena bendición divina. No se trataba de un número místico o exacto, sino de una forma de expresar longevidad plena. Así, el relato bíblico dialoga con la cultura egipcia, tanto en la descripción del embalsamamiento como en la mención al número ideal de años que José vivió. Ante todo esto, es seguro concluir que José murió de causas naturales en paz en Egipto, después de una vida llena de días. Después de la muerte de José, la Biblia menciona que los israelitas continuaron habitando en Egipto. Inicialmente, la presencia de los descendientes de Jacob fue marcada por prosperidad y buenas relaciones con la corte egipcia, posiblemente extendiéndose por varias generaciones. De hecho, muchos historiadores y comentaristas sugieren que José ganó destaque durante el período de los Hicsos, un pueblo de origen semita que gobernó Egipto durante la llamada Segunda Era Intermedia, alrededor del siglo XVII a.C. Sin embargo, esto no es una unanimidad, ya que el texto bíblico no menciona directamente nombres de faraones. De toda forma, el libro del Éxodo informa que surgió un nuevo rey en Egipto que no conocía a José. Esta transición dinástica significó un cambio drástico de política en relación a los israelitas.
La memoria de los beneficios que José había traído al reino parecía olvidada, y el relato sagrado apunta el inicio de períodos de dura servidumbre y opresión sobre los descendientes de Jacob. Esta mención de un faraón que no conocía a José probablemente se refiere a un monarca de una nueva dinastía, simbolizando el rompimiento de una alianza tácita e interrumpiendo la buena recepción inicial de la que el pueblo israelita disfrutaba. El texto de Éxodo 1 narra cómo este faraón, temiendo el crecimiento numérico de los israelitas, comenzó a someter y oprimir a ese pueblo, forzándolos a trabajos pesados de construcción y servidumbre. Esta nueva realidad sociopolítica en Egipto lanzó las bases históricas para la necesidad de liberación narrada en los capítulos siguientes de las Escrituras, así como el surgimiento de la figura de Moisés y el Éxodo, que marca un cambio drástico en la historia de la nación de Israel. En este contexto, es interesante notar que José no estaba solo preocupado por su legado en Egipto, sino por la identidad nacional de su familia, cada vez más numerosa. Al instruir a sus hermanos para que, en el tiempo debido, llevaran sus huesos fuera de aquella tierra, reiteró la conciencia de que Egipto no era el destino final para Israel. Las Escrituras confirman que siglos después, en el éxodo liderado por Moisés, ese compromiso fue cumplido. La muerte de José, por lo tanto, ya anticipaba el clamor de un pueblo que, aunque estuviera en una tierra extraña, nutría la esperanza de retorno a la herencia prometida por Dios. Aunque embalsamado y honrado en Egipto, José no deseaba un sepultamiento permanente fuera de la tierra pactuada a Abraham, Isaac y Jacob. Este acto de fe evidenciaba la certeza de que el Señor cumpliría sus promesas a la descendencia elegida. Esto es una evidencia de cómo Dios rige todas las cosas de acuerdo con su plan. Nada escapa a su control, e incluso los actos malos de los hermanos de José fueron transformados en medio de preservación del pueblo pactual. José, al final de sus días, consolidó este mensaje al recordar la soberanía divina, tanto sobre eventos pasados como futuros. Es cierto que el libro de Génesis se cierra con la muerte de José, pero el hilo conductor de la historia no se rompe. El libro de Génesis termina apuntando más allá de su historia. Conforme citamos aquí, en Génesis 15, Dios anunció a Abraham que su descendencia peregrinaría en tierra ajena, donde sería afligida, pero de donde saldría liberta con grandes riquezas. La muerte de José, entonces, debe ser entendida en este horizonte de larga duración, en el que cada etapa de la vida de los patriarcas servía para confirmar las promesas divinas. Por eso la instrucción dejada por José acerca de sus restos mortales no era un detalle secundario, sino la reafirmación de una esperanza cuya plenitud solo viría muchos años después, con el surgimiento de Moisés, la eclosión del Éxodo y la formación del pueblo de Israel como nación. Por lo tanto, en términos teológicos, la muerte de José también señala la continuidad del cuidado de Dios para con su alianza. Aunque la narrativa bíblica luego cambie de escenario, desplazándose de Egipto al desierto y luego a Canaán, la soberanía del Señor permanece inalterada. Bajo este prisma, José dejó un gran legado de fe, y sus últimas palabras fueron el preanuncio de la liberación prometida por Dios a sus antepasados. Esto incluso apunta a la teología del Nuevo Testamento, que ve en el Éxodo un gran acto redentor, una imagen anticipada de la redención mayor conquistada por Cristo. En sentido tipológico, así como Dios visitó a Israel para sacarlo de Egipto, Él visitó a la humanidad al enviar a su Hijo para la liberación y remisión de todos aquellos que en Él creen. La alianza de Dios con su pueblo
encuentra su consumación en la obra de Cristo. Pero cada etapa del Antiguo Testamento, incluyendo la muerte de José, preparaba esta realización mayor. El escritor de Hebreos habló de los patriarcas, incluyendo a José, como habiendo muerto sin alcanzar antes el cumplimiento de la promesa. Pero todo esto formaba parte del propósito insondable de Dios, que planejara algo superior para que con nosotros ellos fueran perfeccionados. Entonces, en resumen, la muerte de José en Egipto representa un cierre importante de la historia patriarcal en la Biblia. José fue testigo de los principales eventos que consolidaron la familia de Jacob en suelo egipcio. Su posición destacada en el palacio, su reconciliación con los hermanos y la provisión para toda la familia muestran cómo los planes de Dios incluían tanto la preservación física como el fortalecimiento del vínculo entre José y sus familiares. Él vivió de manera muy respetable en Egipto, pero tal honor, sin embargo, no lo desvió de la esperanza que nutría en las promesas del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y sus palabras finales testificaron su plena confianza de que la alianza divina establecida con sus antepasados se cumpliría fielmente en la historia futura de Israel. Aunque la muerte de José abrió el camino para el período de servidumbre que los israelitas enfrentarían en Egipto, esta transición entre Génesis y Éxodo es fundamental para comprender el desarrollo de las grandes intervenciones divinas en los libros subsecuentes. Y antes de morir, proféticamente, José anunció ese rescate venidero, reforzando el tema de la soberanía de Dios y la persistencia de sus promesas, independientemente de las circunstancias humanas. Más adelante, en Josué capítulo 24, versículo 32, leemos que los huesos de José fueron finalmente enterrados en Siquem, cumpliéndose así el deseo del patriarca. Por lo tanto, en última análisis, la muerte de José no fue un fin trágico, sino un marco de esperanza. Como muchos comentaristas expresan, esta escena bíblica, aunque trate de la muerte de un personaje bíblico importante, apunta hacia la futura intervención de Dios en favor de su pueblo. Así que si alguien se pregunta, ¿cómo fue la muerte de José en Egipto, según la Biblia? La respuesta va mucho más allá del simple registro biológico de sus 110 años de vida. Ella abarca la fe inquebrantable de un hombre que, aunque exaltado en tierras extranjeras, no olvidó su verdadera identidad en Dios, que, aunque recibiera honores de Egipto, no dejó de ser parte del pueblo de la alianza, y que al final de su vida reflejó plenamente la convicción de que el Señor visitaría a su pueblo y lo conduciría a la tierra prometida. José descansó en la certeza de que el mismo Dios que lo sostuvo en las adversidades de la vida, también redimiría en el futuro a su nación elegida. Ahora, escribe en los comentarios si ya sabías cómo fue la muerte de José en Egipto de acuerdo con la Biblia.